Hola, nosotros somos Francisco Goulou, Mateo Gianluca Lobato Russelli, Violeta Melamed y Agustina Manon Rimasa. Y analizamos los desafíos del entorno organizacional de Ocampo Propiedades para responder a nuestra pregunta principal. ¿Debe una organización mirar más allá de sí misma? El objetivo de nuestra monografía es aplicar los conceptos de Jones y George en la práctica de la empresa Ocampo Propiedades. Jones y George trabajan con el concepto de entorno organizacional, que es el conjunto de fuerzas y condiciones que están fuera de los límites de una organización, pero afectan sus operaciones. ¿Qué es Ocampo Propiedades? Bueno, es una organización privada argentina que tiene 4 sucursales en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una inmobiliaria, es decir, se dedica a intermediar la compra, venta o alquiler de una vivienda y obtiene una ganancia por ello. También comercializa, es decir, busca compradores para proyectos de desarrolladores o arquitectos. Fue fundada hace un poco más de 20 años con la intención de profesionalizar el sector inmobiliario, esto es, pasar de comerciantes a asesores, ya que la compra de un inmueble es algo de largo plazo, que tiene un valor psicológico y un valor económico alto. No es lo mismo que ir a comprarse, no sé, una Coca-Cola. Para nuestro análisis, entrevistamos virtualmente, dada la situación de confinamiento por el virus global, a su directora y a su gerente. A continuación, explicaremos brevemente en qué consiste el entorno organizacional de Ocampo Propiedades, teniendo como base lo que proponen Jones y George. Con respecto a sus clientes, Ocampo Propiedades los divide en 2 grupos. Por un lado, el de la oferta y por otro lado, el de la demanda. En el grupo de la oferta se encuentran los desarrolladores o arquitectos y por el otro lado, los vendedores individuales. En el grupo de la demanda se encuentran los inversores y por el otro lado, los consumidores finales. Un ejemplo de cliente fijo y que ha logrado establecer una relación a lo largo de los años con Ocampo Propiedades es Láser. En este caso es un cliente que lo podemos identificar como por el lado de la oferta, ya que se trata de un desarrollador y le ha dado a Ocampo Propiedades para comercializar varios de sus proyectos, como por ejemplo los Mayor, en los que se encuentran Mayor Barrancas, Mayor Imprenta, Mayor Migueletes, Mayor Polo, Mayor Suites. Con respecto a los distribuidores, llegamos a la conclusión de que Ocampo Propiedades no cuenta con ellos, debido a que los bienes que ofrece son raíces, es decir, están anclados a un terreno y no existe la posibilidad de que alguna organización pueda transportarlos. En cuanto a los proveedores, descubrimos que los únicos con los que cuenta son las organizaciones que se encargan de proveerle la luz, el agua, el internet, cuyos servicios son imprescindibles para Ocampo Propiedades, ya que, por ejemplo, internet le permite llevar a cabo su página web y de esta manera interpelar a los clientes. En cuanto a los competidores, la directora de Ocampo Propiedades nos informó que los dividen en 2 grupos. Por un lado están los que compiten por las tasaciones de los inmuebles, por ejemplo la inmobiliaria Schenk en Palermo. Y por otro lado están quienes comercializan proyectos similares a los de Ocampo Propiedades, por ejemplo la inmobiliaria Toribio Achával. Además, la directora Gabriela Goldzer nos informó que la rivalidad es intensa en el mismo segmento, es decir, en el grupo que compite por las tasaciones, que son las inmobiliarias cercanas a las de Ocampo Propiedades, y los que compiten por los proyectos a comercializar. Pese a esto, Ocampo Propiedades cuenta con diversas estrategias de diferenciación. Estas estrategias permiten que Ocampo Propiedades se muestre como una inmobiliaria diferente a las otras, no como una más. Es decir,
se sigue la estrategia de Michael Porter de ser únicos. A continuación, se mencionarán 3 estrategias de diferenciación que implementa Ocampo Propiedades. Esto demuestra que le dan la importancia que merece a este factor del entorno del trabajo, que serían los competidores. Entonces, ¿cómo se diferencia Ocampo Propiedades de la competencia? En primer lugar, nació con la premisa de jerarquizar y profesionalizar el servicio. Es decir, como se dijo anteriormente, de pasar de ser meros comerciantes a verdaderos asesores que acompañan al cliente desde el principio hasta el final, entendiendo todo lo que conlleva comprar, alquilar o vender un inmueble, ya sea por el lado de las emociones o por el lado monetario. En segundo lugar, a modo de ejemplo, explicaremos 3 estrategias de posicionamiento de marca. La primera de ellas es su presencia en el suplemento Propiedades del diario La Nación. En esta imagen se puede ver uno de los artículos que Ocampo Propiedades protagonizó. La segunda de ellas es su presencia en eventos y exposiciones del sector inmobiliario. Por ejemplo, en las imágenes que se muestran, hay un folleto de la exposición Real Estate que organiza La Nación, y a su derecha la participación de la directora de Ocampo Propiedades, Gabriela Golzer, en la 4ª edición de este evento. En las fotografías de abajo también se puede apreciar a Golzer como protagonista de una de las charlas de las mujeres triple E. La tercera estrategia de posicionamiento de marca es su presencia en artículos periodísticos. Como se puede ver en las siguientes imágenes, han expresado su opinión en diarios como Ámbito, La Nación, que ya se mencionó, El Cronista y artículos de Zona Prop. Con respecto a las agencias de control, en este caso existe CUSICBA, que es el colegio inmobiliario, el cual brinda profesionalización y el cual exige la obligación de la matrícula. Además, sanciona las malas praxis a través de las denuncias que se hacen no solo de colegas, sino que también de clientes que hayan tenido alguna mala experiencia. Ocampo Propiedades está muy comprometido y mantiene una relación muy estrecha con el colegio inmobiliario, ya que su directora, Gabriela Golzer, ha llegado a ser vicepresidente del colegio. Mencionado el entorno del trabajo, según Jones y George, y algunas de las estrategias que implementan para dar cuenta de cómo Ocampo Propiedades interpreta estos factores y se esfuerza por hacerles frente, podemos pasar al entorno general. En primer lugar, las fuerzas económicas influyen bastante en la organización, así como influyen en la mayoría de los mercados argentinos. Por ejemplo, la inflación, la suba del dólar y la devaluación, 3 procesos constantes que se dan en nuestro país, producen una ralentización de la demanda, ya que aumenta el valor del peso y eso genera que se necesite más para alcanzar un valor en dólares, ya que las propiedades están tasadas en esta moneda estadounidense. Por lo tanto, lo que se produce es que los clientes decidan postergar la compra. Con respecto a las fuerzas tecnológicas, hemos podido averiguar que Ocampo Propiedades está bastante pendiente de las nuevas tendencias con respecto a la Internet. Y es por esto que invierte bastantes recursos en su sitio web, en redes sociales y en newsletters que envían semanal o quincenalmente. Esto lo hacen para obtener mayor alcance a potenciales clientes y también para mantener una relación más estrecha con sus clientes. Además, debido a otra fuerza, una fuerza mundial que es la pandemia, de la que vamos a hablar más adelante en esta presentación, se implementó la realidad virtual 360 con tours para permitir a los clientes poder recorrer la casa o el hogar por el que están interesados. Otra de las fuerzas del entorno general que mencionan Jones y George y pudimos identificar en el caso de Ocampo Propiedades son las socioculturales. Un factor, o mejor dicho, una tendencia que nos informó el gerente de la organización es la que está relacionada
con los amenities, es decir, las comodidades, como por ejemplo la pileta, el salón para usos múltiples, es decir, el Zoom, la parrilla, los balcones, etc. Si bien Ocampo Propiedades no se dedica a desarrollar proyectos con estas características, tiene que ser capaz de interpretar las preferencias del sector al cual apunta para poder asesorar a sus clientes. Dos ejemplos que muestran que la organización fue capaz de asesorar a los desarrolladores que piden este servicio es el Palermo Twins, que en la foto se puede apreciar que tiene una gran pileta y grandes espacios verdes, además de su increíble altura que ofrece maravillosas vistas, y el Distrito Quartier en Puerto Madero. Como se puede observar, es un edificio de gran tamaño. Estamos hablando del edificio Plaza, que fue el que Ocampo Propiedades comercializó, que por adentro se encuentra con diversas comodidades. Dentro de las fuerzas políticas y legales hemos podido identificar la ley 5859 que claramente afecta a la empresa, ya que los inquilinos no pagan honorarios. Esto claramente, como dijimos anteriormente, afecta a la empresa de una manera negativa, ya que o deben cobrarle más honorarios a los oferentes o deben perder esa suma de dinero. Como mencionamos brevemente hace unos instantes, la pandemia que hoy en día nos atraviesa, el COVID-19, es una fuerza que nosotros identificamos como mundial o global, que claramente afecta a la empresa como a la gran mayoría, aunque pudimos analizar que la empresa logró adaptarse en cierto sentido a esta nueva situación y que ha buscado nuevos recursos y medios para poder seguir desarrollando su actividad lo más similar a como anteriormente lo hacía. Mencionados los principales factores de cada fuerza del entorno general y asimismo algunas de las estrategias que toman para ejemplificar que los tienen en cuenta, tal como indican Jones y George, podemos pasar a la conclusión. Retomando la pregunta del inicio de la investigación, ¿debe una organización mirar más allá de sí misma? Podemos decir que sí, que hemos comprobado que debe prestar atención a aquello que no depende de ella, ya que es tan o más importante que lo que sí depende. Por otro lado, el objetivo inicial del trabajo, es decir, el de identificar lo visto en clase en la práctica de una organización, podemos decir que se cumplió. Pese a que no hemos podido identificar distribuidores en la organización, pudimos identificar los otros factores, tanto del entorno general como del entorno del trabajo. Cabe destacar que no hemos podido identificar a los distribuidores porque la organización no tiene, porque se dedica a vender bienes que no pueden distribuirse. No es que no tiene porque Jones y George se equivocaron y en realidad sí tendría que tener. El tema es que sus bienes no son posibles de distribuir. Por último, gracias a que identificamos diversas estrategias que dan cuenta de que Ocampo Propiedades le da importancia a los factores de su entorno organizacional, pudimos darnos cuenta de que estas estrategias permiten que Ocampo Propiedades sea única en el mercado. Es decir, respete los planteos de Michael Porter de que la estrategia es cuestión de ser únicos, no de igualar a la competencia, sino de ofrecerle algo al cliente que no haya visto nunca antes. Bueno, gracias a todos por escuchar, esperamos que les haya gustado nuestra presentación.